Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó ante el llamado a suspender la constituyente por parte de los presidentes Donald Trump y Juan Manuel Santos de Colombia. Durante el proceso de cierre de campaña, les mandó un mensaje claro y se aseguró que les llegara a los dos. Lo hizo en español e intentó también de hacerlo en inglés. ¿Quién manda en Venezuela? Le digo al emperador Donald Trump, en Venezuela manda el pueblo de Venezuela. Y el domingo 30 de julio, la constituyente sí va. Se lo decimos en inglés. Mr. Emperor of United States, Mr. Vasallo John Manny Santos, in Venezuela, the Constitution, ¡Gu! 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 Mr. Trump, go home! Mr. Trump, go home! Va en aumento en medio del segundo día de paro nacional y a 3 días de las controvertidas elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno. Los muertos ya van en 109 por las manifestaciones de protesta y los enfrentamientos con las autoridades. Las aerolíneas Delta y Avianca suspendieron sus vuelos hacia y desde Caracas y las sanciones contra funcionarios del gobierno se siguen acumulando. Esta vez desde México llegaron más sanciones. Para este viernes la oposición había llamado a una marcha nacional denominada La Toma de Caracas, pero el gobierno prohibió todas las manifestaciones precisamente a partir de la medianoche. En la frontera con Colombia el éxodo de venezolanos sigue en aumento. Tenemos cobertura en equipo. En Caracas está Osmari Hernández con el balance del paro cívico nacional. Desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía nos informa Jorge Luis Pérez Valeri. Y en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, se encuentra nuestro enviado especial, Fernando Ramos. El gobierno de Venezuela intenta blindar la seguridad de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente previstas para el domingo. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, anunció algunas prohibiciones que entrarán en vigencia este viernes y que podrían dejar sin efecto la convocatoria de la oposición a marchar hacia Caracas para detener el proceso electoral. Se prohíbe en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral en las mismas horas y fechas indicadas. El ministro también advirtió que quien desobedezca la medida será castigado con cárcel de 5 a 10 años. Agregó que el gobierno ejecutará las medidas de seguridad habituales de cada elección, como son el control riguroso de los puntos fronterizos, la prohibición de venta de alcohol y del desplazamiento de maquinaria pesada por las carreteras del país. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro presidió un acto de cierre de campaña de cara a la constituyente del domingo. Aprovechó para invitar a la oposición a una mesa de diálogo y reconciliación antes de las elecciones. Yo le propongo a la oposición política venezolana que abandone el camino insurreccional, que vuelva a la Constitución e instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria. Maduro también dijo que si no aceptan, y lo voy a leer textualmente, le entregaría a la constituyente todo el poder de convocar de manera obligatoria un diálogo nacional de paz con una ley constitucional. Vamos directamente con Osmari Hernández, quien nos cuenta cómo transcurrió la segunda jornada de este paro cívico.
Por segundo día consecutivo, Caracas mostró una cara silenciosa y poco transitada. Es jueves del paro cívico nacional de 48 horas, convocado por la oposición venezolana, una de las iniciativas para tratar de frenar la Asamblea Nacional Constituyente. En algunas zonas del centro de Caracas hubo mayor actividad comercial que en el resto de la ciudad, pero no la acostumbrada. En la capital venezolana quedaron también a la vista las huellas de la violencia. Fueron los choques entre los manifestantes y la fuerza pública, también de la actuación en la madrugada de militares y policías contra las viviendas en cuyos frentes se habían levantado barricadas para bloquear el tránsito. Algunos residentes locales denuncian que tratan de amedrentarlos. Un momento muy difícil, de mucha tensión, mucho terror, los disparos, el amedrentamiento, las amenazas, los gritos, lanzamiento de bombas hacia los edificios, bombas lacrimógenas hacia los edificios, y bueno, que afectan mucho a muchas personas de la tercera edad, niños. Yo estoy en mi casa, yo no estoy en la calle protestando y me lanzan a mi casa, o sea, me lanzan lacrimógenas a mi casa, me lanzan perdigones, tengo que estar encerrada, o sea, ¿qué vida es esta? Esto no es una vida que yo quiero para mi hija, no la quiero. Y si tengo que salir, saldré, lamentablemente. Vidrios rotos, carros dañados, impactos en las paredes y puertas destruidas, según testigos por unidades antimotines de la fuerza pública, forman parte de la escena en este sector, como también ya lo es de muchas otras zonas de la ciudad. Nos disparaban directo a las ventanas, directo, sin medir, si hay familias, ancianos, niños y muchos niños, porque mira la cantidad de edificios y el terror que vivimos ayer. No se compara solo con Siria, como si viviéramos en Siria. CNN contactó a los ministerios de Interior y Justicia y Defensa para preguntarles sobre estos hechos. Hasta ahora no hemos obtenido respuesta. El oficialismo también estuvo en la calle este jueves justamente en la avenida Bolívar, ubicada en el centro de Caracas. Esto en ocasión del cierre de campaña de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente previstas para este domingo 30 de julio. Ellos llamaron hoy o convocaron hoy a un paro y ellos volvieron a fracasar. Aquí está el pueblo aguerrido de Venezuela, el pueblo chavista, el pueblo que le va a decir sí a Nicolás Maduro a través de la constituyente. La oposición mantiene su llamado a movilizarse este viernes en la capital venezolana, pese a la prohibición de reuniones y manifestaciones públicas declarada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz desde la medianoche de este jueves y hasta el martes. El gobierno advierte que el castigo podría ser hasta de 10 años de prisión. Para CNN, Osmaría Hernández, Caracas. Y luego de que este miércoles el gobierno de Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra 13 altos funcionarios y exfuncionarios venezolanos, el gobierno de México hará lo suyo. Lo hará por las mismas razones: violación a los derechos humanos, corrupción, represión y violencia. En un comunicado, el gobierno mexicano dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá en consecuencia de conformidad con las leyes y convenios aplicables en esta materia. México además le hace un llamado al gobierno del presidente Maduro a restablecer la democracia y el Estado de Derecho de manera pacífica y a reconsiderar la convocatoria a la constituyente para iniciar una negociación política entre los venezolanos. A todo esto, el gobierno de Estados Unidos sigue a la espera para cumplir su amenaza. Si se realiza la constituyente, habrá más sanciones contra Venezuela. Sobre este tema hablé más temprano con Michael Fitzpatrick, el vicesecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Comencé preguntándole si le parecía buena idea que la oposición acepte la propuesta de Maduro de ir a una mesa de diálogo y reconciliación antes de la constituyente de este domingo. En primer lugar, muchas gracias, Patricia, por la oportunidad de estar con ustedes hoy día en este momento tan crítico para el futuro de Venezuela. Acaba de mencionarme en las noticias de hoy de la tarde del presidente Maduro invitándole a la oposición a una mediación o mejor dicho, quizás un diálogo. Pero este es lo que han pedido la oposición hace meses y ahora estamos a 48 horas de estas elecciones que parece que van a realizar el día domingo, y lo que la oposición y la comunidad internacional ha estado planteando, pidiendo
en voz alta por meses ahora es la cesación de este esfuerzo para borrar la constitución venezolana por estas elecciones. Hace 2 semanas más de 7 millones de venezolanos han votado en un plebiscito informal pero contundente, han dicho que no, que prefieren un diálogo y después elecciones nacionales. Entonces, tener esta idea ahora lanzada al último momento me parece un poco extraño y quizás no lo más creíble de posibilidades. Pero, como hemos dicho desde el inicio, insistimos en el diálogo, pero es una pregunta para los venezolanos decidir en ese momento. Entiendo. Pareciera que los caminos se cierran para la oposición a medida que reciben el apoyo de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos. Se anunciaron ayer nuevas sanciones para estos 13 funcionarios y exfuncionarios. Y ahora el gobierno ha prohibido las manifestaciones públicas a partir de este viernes, en el mismo día en que la oposición ha llamado a sus seguidores a la llamada toma de Caracas. De lo contrario, habrá prisión hasta de 5 años para quienes pretendan alterar el normal funcionamiento de estas elecciones. ¿Qué creen ustedes que van a obtener con estas sanciones que están imponiendo y con las nuevas que vendrán, como ya lo han anticipado, si es que se hace la constituyente? Bueno, sobre las sanciones anunciadas esta semana, el gobierno norteamericano ha decidido sancionar 13 personas en ciertas formas específicas. En primer lugar, gente directamente involucrado en la realización de esta asamblea constituyente para el domingo. Segundo lugar, personas directamente involucradas en las violaciones de los derechos humanos en las calles de Venezuela. Y en tercer lugar, sanciones para personas directamente directamente involucrados en la corrupción masiva, el robo del dinero, los recursos nacionales de Venezuela. Estas son las sanciones que hemos impuesto esta semana en una decisión soberana, o sea, hemos cancelado su acceso a nuestro sistema financiero y hemos dicho también que no están bienvenidos a los Estados Unidos. Y en tercer lugar, para terminar, hemos bloqueado legalmente negocios de norteamericanos con estas 13 personas. Es una medida más para mostrar nuestra preocupación y también para impulsar el gobierno para que no tomen esta decisión tan radical, tan crítica en avanzar con estas elecciones que van a crear más conflicto en el país y no ayudar a llegar a un consenso nacional en Venezuela. Quedan 2 días para esta Asamblea Nacional Constituyente y parece que el gobierno de Maduro no da marcha atrás. El gobierno de Donald Trump, el que usted representa, ha amenazado con sanciones si esto sucede, y las sanciones, dicen, no descartamos ninguna, todas están sobre la mesa. Y muchos se preguntan si el próximo foco de esas sanciones va a ser la estatal PDVSA. Puede ser. Como usted mencionó, todo está sobre la mesa. Estas son decisiones, en primer lugar, por el presidente Maduro, si él decide avanzar o no el domingo. Y segundo lugar, una decisión soberana para el presidente Trump después de las elecciones si toman lugar el domingo. Pero no tengo nada para anunciar en este momento. Como decisión del presidente, es para él decidir después, mirando todos los hechos, escuchando todas las voces pro y contra de varias posibilidades, de varios tipos de castigos públicos y privados. ¿Y esos anuncios se harían el día lunes o cuándo se estarían divulgando? Cuando decide el señor presidente. Entiendo. Bueno, uno se pregunta si una posible sanción contra PDVSA, que es la empresa encargada de traer la inmensa mayoría de divisas al país, va a ser popular entre los venezolanos. Estaba viendo una encuesta que la mayoría, no sé qué tan confiable es, que según este sondeo, la mayoría apoyaba sanciones contra PDVSA. Pero, ¿qué consideraciones van a tener ustedes para imponer las sanciones que eventualmente impondrán?
Bueno, estamos escuchando todas las voces, no solamente en los Estados Unidos, pero internacionalmente, inclusive dentro de la comunidad de venezolanos en los Estados Unidos y en Venezuela. Pero también quisiera mencionar que entre las 13 personas que fueron sancionadas esta semana, está incluido en este grupo el vicepresidente de Finanzas de PDVSA y otro ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA. O sea, ya estamos tocando a PDVSA en ese momento. Sí, Simón Serpa, aquí lo encontramos, vicepresidente de Finanzas de PDVSA. Correcto. ¿Y estas sanciones que podrían imponer serían dirigidas contra individuos de nuevo o serían ya apuntando a instituciones, a grupos, a organismos estatales? Todos estos son posibilidades, empezando con más sanciones de individuos. Y le doy un ejemplo. Por ejemplo, en febrero de este año, el gobierno norteamericano sancionó al vicepresidente actual, Tariq al-Assimi, por narcotráfico. Y en ese momento pedimos a los bancos, al sector financiero de los Estados Unidos, investigar qué activos tienen los Estados Unidos. Porque no sabemos hasta que anunciamos sanciones y los bancos tienen que estudiar qué activos existen. Y hasta ahora hemos encontrado cientos de millones de dólares en el nombre de él o de su testaferro en cuentas financieras en los Estados Unidos. Más de $500 millones de dólares por este señor y su testaferro en los Estados Unidos. Es una persona. Entonces vamos a ver con estas sanciones esta semana contra otros individuos involucrados en la corrupción masiva, etcétera, en Venezuela. Va a tener efecto, va a continuar teniendo efecto. Vamos a investigar internacionalmente con nuestros colegas en Europa, en América Latina. Todo el sistema financiero internacional es bastante complicado, un poco lento el proceso de investigación, pero es necesario. Y porque toda esta plata debe regresar a la gente de Venezuela. Ahora, estos 13 funcionarios, incluyendo el defensor del pueblo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el ex vicepresidente Elías Jagua, ¿ellos tenían cuentas bancarias en Estados Unidos? Como dije, no sabemos. Es para ahora investigar. No sabemos si tienen, pero las sanciones es uno, no tener acceso a nuestro sistema financiero. Segundo, bloquear negocios privados con ellos. Y tercer lugar, están prohibidos viajar a los Estados Unidos. Y posiblemente no solamente ellos, pero sus familiares. Señor Fitzpatrick, para terminar, ¿qué piensa usted en materia política que va a suceder, social, por supuesto, y de orden público? ¿Qué va a suceder en Venezuela a partir del lunes, si es que finalmente se lleva a cabo la constituyente? Esa es nuestra gran preocupación, francamente. No necesariamente los resultados económicos de cualquier sanción o de lo que pasa por decisiones ineptos del gobierno venezolano. Nuestra preocupación ahora es la reacción social, la reacción política de la crisis en las calles. Pedimos la no violencia de todas partes, pedimos el respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos. Deben tener el derecho, según la Constitución actual, el mismo que el gobierno quiere borrar el domingo, hasta el domingo, por lo menos tienen el derecho de asamblear, de tener su derecho a conciencia y de expresión, y es el mismo gobierno que tiene miedo a escuchar la voz del pueblo venezolano y de los medios de comunicación. Y en ese sentido, Patricia, quisiera, le quito el sombrero a usted y a CNN en español por sus grandes esfuerzos periodísticos, a pesar de todas las limitaciones impuestas por el gobierno venezolano, por su transmisión en vivo en Venezuela. Entiendo que está bloqueado en ciertos aspectos, pero ustedes han hecho un gran esfuerzo y les felicito. Muchísimas gracias. Desde luego no es fácil ejercer el periodismo en Venezuela, más cuando nuestra señal ha sido bloqueada. Así que le transmitiré este mensaje a nuestros corresponsales en Venezuela. Gracias, señor Fitzpatrick, por acompañarnos nuevamente aquí en CNN en español. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.